este definitivamente no es para ti. El segundo punto a considerar es si quieres buscar una fragancia más versátil y menos llamativa. Este es un perfume que no es ideal para el uso, por ejemplo, en oficinas y que no es bueno para todas las ocasiones. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a tener la reseña del Jean Paul Gaultier Scandal. Este es un perfume que ha sido el general de 1000 batallas. Vean que ya está en las últimas, pero que ha sabido ganar en toda y cada una de ellas porque ha sabido cómo utilizarla. Pero tú, si estás planteándote la posibilidad de comprar este perfume y cumple con por lo menos 3 de los 4 puntos que desarrollaré en este video, es mejor que te lo pienses 2 veces. Y más aún, si cumple con los 4 puntos, pues básicamente sería ideal que buscara otra opción, porque definitivamente este perfume no sería para ti y estarías comprando una fragancia que pudiera ser considerada un desperdicio y que pudieras llegar a odiar. Por eso quiero invitarte a que te quedes en este video a verlo completo. Y mientras tanto, suscríbete a este canal activando la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ningún tipo de nuestro contenido. Dándote más referencia a sus datos técnicos, este fue un perfume que fue lanzado en el 2021 y que pertenece a la familia de los orientales amaderados por Jean Paul Gaultier, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué tiene contenido este perfume? Vamos ahí entonces a hacer la atomización del lugar. A la salida, esta fragancia tiene ese toque cítrico brillante de la bergamota y la salvia, lo que hace también que le dé ese toque fresco aromático. Pasando entonces en su corazón, donde ya este perfume comienza a tener su personalidad cremosa, dulce, con el caramelo y el haba tonka, que le aporta también unos matices que van en la misma línea de lo dulce y también ese toque especiado, un tanto ahumado, que para mí, que no soy tan amante de los perfumes dulces, ese sí que me gusta, ese toque dulce con un poco de tabaco, que también este contiene esa característica dulce ahumada, que dicho sea de paso, tengo las primeras impresiones en video en este canal, te lo dejo aquí en la descripción para que lo cheques. Ahí también te muestro la caja y los detalles de sus botellas y, como no, mis primeras impresiones. Y por eso también quiero que te suscribas al canal, porque más adelante subiré todos los detalles concernientes a este perfume, duración y demás. Pues fuera publicidad. Entonces, ese toque encantador, dulce, un tanto ahumado, que le da el haba tonka y el caramelo. Y finalmente terminamos en su base, donde esta fragancia se asienta con esos toques de vetiver perfectamente ideales para equilibrar la esencia dulce, cremosa, con esos toques terrosos característicos del vetiver. En la duración de este perfume, buenísimo. Esta es una fragancia que destaca bastante por su rendimiento. Puede ir tanto de las 10 a las 12 horas en la piel. O sea, es ideal para que te dure toda la noche. Su estela y su proyección bastante buenas. Es de esos perfumes que tratarán de llenar todo el lugar donde te encuentres. Y con esa estela encantadora que dejará una pequeña estela, esa pequeña aura a tu pasar, característico de este perfume así, bastante duradero y con esa esencia bastante marcada. En la versatilidad, puedo indicarte que es un perfume más ideal para las noches frescas de otoño e invierno, y si acaso algunos días donde esté la temperatura bastante buena, por lo que es encasillado en este aspecto de fragancia más para el uso en climas fríos y templados. Es una fragancia que, en cuanto a las edades, diría que no es tan ideal para un público conservador. Digo conservador para no mencionar directamente la edad, ya que quién soy yo para decirte a ti que conforme a tu edad qué perfume usar. Pero
Sí, que ese toque dulce, juguetón, bastante marcado, extrovertido, es más ideal para personas más jóvenes, ya que aquellos adultos más conservadores no van mucho con este tipo de fragancia. Pero ahora bien, si te gustó, dale. De hecho, mi padre, que es bastante extrovertido y que creo que nunca se ha puesto una camisa o zapato de uso formal, este perfume le va de maravilla. Entonces, como vimos hasta este momento, ya te he hablado bastante de la fragancia. A continuación te voy a hablar entonces de cuáles son esos 4 puntos a considerar, que si cumple por lo menos con 3 de ellos, tendrías que pensártelo 2 veces para adquirir el escándalo. Y si cumpliste con los 4, bueno, pues te sugiero que busque otras opciones. El primero de ellos es, que puede ser el más obvio, si odias las fragancias dulces. Definitivamente este perfume no es para ti, obviamente, porque es como un caramelo andante. Su dulce, su cremosidad es bastante persistente, y para los que no son demasiado allegados a este tipo de fragancias, que pueden ser consideradas como más femeninas, pues no considerarían este perfume como para varones. De hecho, hay muchas personas que dicen que es bastante dulce como para ser muy varonil, y si andas buscando un perfume con esta característica, pues este definitivamente no es para ti. El segundo punto a considerar es si quieres buscar una fragancia más versátil y menos llamativa. Este es un perfume que no es ideal para el uso, por ejemplo, en oficinas, y que no es bueno para todas las ocasiones. Su característica potente, envolvente, dulce, lo hacen no muy adecuado para lugares cerrados, porque pudiera llegar a molestar a las personas, y más aún cuando lo usas todos los días por un buen periodo de tiempo. Si quieres una fragancia más fresca, más fácil de usar, pues habrían otras opciones. El tercer punto a considerar es que si vives en un lugar donde es principalmente caliente casi todo el año. Esta es una fragancia que, cuando sumamos esa potencia dulce, cremosa, ese buen rendimiento, esa característica de llamar mucho la atención, que es un perfume que trata de llenar todo el lugar, encima lo contemplamos en un ambiente bastante caliente, da como resultado que se torne muy empalagosa y deje una mala impresión, no tan solo al usuario que lo lleva puesto, sino a la persona alrededor. Por ejemplo, aquí en República Dominicana principalmente es un lugar tropical, casi todo el año es bastante caliente, incluso hay épocas en las que en invierno no parece invierno, solo porque las noches duran más, pero el calor es insoportable. Y sí tenemos nuestra temporada un poco fresca, que es ideal para utilizarlo esto en las noches, que suelen ser un poquito más frescas. Pero lo que te digo, si vives en lugares donde es principalmente muy caliente todo el año, no te digo que no lo uses, pero tiene que darle mucho más prioridad y seguimiento a la fragancia. El cuarto y último punto es el que dice que si tú quieres una fragancia que no llame la atención, es decir, tú eres una persona más introvertida, o simplemente ya tienes algunos perfumes y quieres adquirir otro, pero que no sea demasiado apabullante y que llame demasiado la atención, pues este no es para ti. Como te he indicado anteriormente, este es un perfume que es llama mucho la atención, lo que pudiéramos interpretar que dentro de su público objetivo son aquellas personas que les gusta sí o sí llamar la atención, ser el centro de miradas cuando llega a una actividad con este perfume puesto. Es raro que no miren hacia atrás a ver quién fue el que vino con el perfume. Es de esa fragancia que saludan primero que la persona, es decir, antes de que llegues al lugar ya el perfume hizo acto de presencia. Si tú quieres algo más fresco, más de frescura natural, más llevadero, más fácil de usar, pues este perfume definitivamente no es para ti, porque es más ideal para personas que les gusta llamar demasiado la atención, así, con ese toque juvenil, jugoso, dulce, encantador. Así que
Si tú cumples, por lo menos, como vuelvo y te repito, estas características, pues definitivamente diría que no lo compres porque pudieras arrepentirte de esa compra. Entonces, contrario a eso, tú quieres un perfume dulce, potente, que llame mucho la atención, con muy buen rendimiento. Scandal. Quieres tener ese jugueteo o esa fragancia ideales para noches y salidas románticas. Este perfume es para ti. En conclusión, en su rendimiento, en ese encanto dulce, esa cremosidad, ese trasfondo un poco atalcado, buenísimo también, que apacigua un poco esa esencia tan dulce, muy buena también, pero definitivamente no es para todo el mundo. Dime cuál ha sido tu experiencia con esta fragancia, si ya la has usado, si ya la conoces. Por favor, indícame en los comentarios si estás de acuerdo conmigo, si después de ver esta fragancia perteneces o no dentro de los puntos que te acabo de mencionar, o no importa, cualquiera. Más adelante subiré la comparación del Scandal con el Odyssey Mandarin Sky para que ustedes vean entonces, aquellos que ya de por sí quieren un perfume como este dulce, encantador, sepan cuál de los dos elegir. El Odyssey Mandarin Sky, que es el dupe, mucho más económico, muy buen rendimiento y encanto así dulce igual como este, o definitivamente siguen por lo original, que es el Jean Paul Gaultier. Indícamelo todo eso en los comentarios. Ahí te lo dejo. Scandal, Jean Paul Gaultier.